Amén. Bueno, voy a compartir la palabra que tenía para el domingo pasado, que no pude venir, porque de verdad que me sentía muy mal. Iba a hacer testamento y todo. ¿Sabe? Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Nadie que conozca a Cristo puede tenerle miedo a la muerte. Amén. Quiero ver más cosas. Quiero ver palabra y promesas cumplidas. Pero soy consciente que hay cosas que son tan grandes que no voy a ver aquí, pero que se van a cumplir. Amén. Pero no me recuperé, no me morí, aquí estoy. Entonces vamos a hablar sobre malas decisiones. Repita, malas decisiones. Y bueno, siguiendo con la serie que he estado dando acerca de la santidad, y dentro de la santidad estamos viendo unos temas muy importantes, como por ejemplo la mente. ¿Por qué hablo de la mente? Porque si hay algo que se corrompe fácilmente es la mente. Todo empieza por la mente. Pero si hay algo también que puede ser transformado, es la mente. Si usted transforma su mente, transforma su vida. Entonces empezamos a hablar sobre la metanoia. ¿Se acuerdan de la metanoia? ¿Qué significaba metanoia? Transformación profunda de la mente. Cambio radical en la manera de pensar. Pero la metanoia no viene sola. Viene acompañada por un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Entonces esto hace que la metanoia sea la determinación de romper con todo aquello que me lleva a tomar malas decisiones. Amén. Todo aquel círculo vicioso que me lleva una y otra vez a tomar malas decisiones. Y vamos a hablar de varios ejemplos. Y domingo antepasado estuve hablando de Judas. ¿Se acuerdan? Ok. André, cuando yo te digo, usted es un Judas, ¿qué estoy queriendo decir? Un traicionero. Luis, sos un Judas. ¿Es un elogio? No, no es un elogio. Lo tomamos como un insulto, ¿verdad que sí? Nadie quiere que se le diga Judas. Justin, sos un Judas. No, nadie quiere que se le diga Judas. ¿Por qué? Justamente, por lo que me decía André, Judas es sinónimo de traidor. Y todos hemos considerado y visto a Judas como el peor de los traidores. ¿Verdad que sí? Ningún chiquito se llama Judas. Judas Antonio, Judas Jesús, Judas Moisés. ¿Verdad? Ningún chiquito se llama Judas. Veamos lo que hacía Judas. Una de las tantas cosas que hacía Judas. Vamos a Juan 12:6. Y si algún chiquito me lo vienen a presentar con el nombre Judas, yo primeramente voy a tener una consejería con esos papás y les voy a persuadir que le cambien el nombre. Vean lo que hacía Judas. Dice, dijo esto, está hablando de Judas, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Diga, ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, vea qué tremendo, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Es que Judas traicionó a Jesús en todos los aspectos, en todos los sentidos. Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. Y el tesorero era una persona de confianza. El tesorero tenía que tener una relación muy especial con aquella persona que le estaba brindando la confianza para manejar el dinero. Pero Judas robaba. Mire, Judas robaba. Sin embargo, consideramos que la gran traición de Judas fue entregar, vender al Hijo de Dios, a Jesús, para que fuera
crucificado. Mire, lo vende por 30 monedas de plata. Y muy probablemente Judas ya se había robado más que eso. Pero ¿qué fue lo que llevó a Judas a esta traición total? A la traición suprema. ¿Por qué fue que Judas hizo esto? Bueno, desde el contexto que estamos estudiando y que hemos venido hablando acerca de la mente, podríamos decir que Judas lo hizo porque la imagen que tenía Judas de Jesús no era la correcta. Judas quería un rey, un gobernador militar, que llevara a Israel a tiempos de gloria en cuanto a lo económico, lo social, lo militar. Y muy probablemente Judas quería ser algo así como el ministro de la presidencia. Judas estaba enfocado en las cosas de la tierra. No estaba enfocada en las cosas de arriba. Y al ver esto, al ver que no se cumplía la expectativa que él tenía acerca de la labor de Jesús aquí en la tierra, al no cambiar su cosmovisión, que la cosmovisión es la manera en que yo veo el mundo, entonces Judas se siente decepcionado. Judas se decepciona porque Jesús no encajaba con la imagen mental que tenía de él. Y esta decepción, porque después no solamente se decepciona de Jesús, sino se decepciona de él mismo. ¿Quiénes aquí se han sentido decepcionados de sí mismos? Ay, sí, ¿verdad que sí? Ajá, muchas veces. Muchas veces porque nos equivocamos. En Judas fue tan grande este sentimiento, que lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. Y este ejemplo es importante porque es importante también incluir en nuestra mente mi experiencia con Dios, porque todo empieza en la mente. Como yo piense de Dios, así será mi relación con Él. Si Dios gobierna mis pensamientos, créame que difícilmente voy a tomar malas decisiones. Pero si Él no gobierna mis pensamientos, los gobierna el enemigo. Por eso es que es tan importante el cambio en nuestra manera de pensar. Y como Judas no pudo hacer ese cambio, cae en la trampa de las emociones. Porque Judas no permitió que el tiempo que él compartió con Jesús, esos 3 años y medio, crearan en él una metanoia. Yo ayer pensaba, Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, tiene la capacidad de engañarse a sí mismo. Usted puede pensar que usted está muy bien, pero en realidad está muy mal. Usted puede pensar que está haciendo lo correcto, como el apóstol Pablo, pero en realidad está haciendo lo incorrecto. Pero hay uno que sí conoce nuestro corazón, y Jesús conocía el corazón de Judas. ¿Por qué permitió Jesús que Judas estuviera con él 3 años y medio? Y la respuesta que siento yo en mi corazón es que en ese tiempo Jesús le estaba dando a Judas la oportunidad para arrepentirse, la oportunidad para cambiar su forma de pensar, para cambiar su corazón, porque acuérdense que cuando hablamos de corazón, hablamos de la mente también. Y como Judas no hizo esta transición, y eso nos pasa a muchos, cuando nosotros ponemos nuestra expectativa sobre algo o sobre alguien y esa expectativa no se cumple, entramos en el mismo estado en que entró Judas. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Porque entonces la decepción trae consigo la culpa, la vergüenza, el remordimiento.
Y esto lo único que hace es que yo vuelva a repetir las decisiones equivocadas. Cuando mi relación con Dios no ha sido transformada, cuando yo no he sufrido una metanoia en mi manera de pensar, y yo veo a Dios desde la perspectiva de la religión, como un Dios que castiga, como un Dios que no me perdona, porque para la religión usted tiene que hacer cosas para alcanzar el perdón, cuando lo único que tengo que hacer es confesar el pecado, arrepentirme, apartarme de él, y así voy a alcanzar el perdón divino, que es instantáneo. Pero la religión no. La religión dice que usted tiene que hacer y que hacer para alcanzar el perdón, y nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, como yo nunca voy a alcanzar el perdón, ¿para qué esforzarme por cambiar? Si ya no hay salida, ¿para qué esforzarme por un cambio? Y como no puedo sentir el perdón de Dios, entonces yo tampoco me perdono y voy a vivir en una eterna condenación. ¿Pero a qué vino Jesús? Vamos a Lucas 19:10. ¿A qué vino Jesús? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, amén, y a salvar lo que se había perdido. No dice que el Hijo de Dios vino a juzgar. No dice que el Hijo de Dios vino a condenar. Amén. Sino vino a salvar lo que se había perdido. Pero vuelvo a repetir, cuando yo no tengo claro esto, porque en mi mente todavía está el Dios de la religión, ¿para qué me voy a esforzar si ya no hay salida? ¿Para qué me voy a esforzar si ya nada se puede hacer? Entonces me abandono totalmente a aquello que estoy haciendo mal. Pero usted y yo sabemos que hay un camino. Amén. Jesucristo es el camino. Amén. Y para eso está el arrepentimiento. La decepción me enfoca absolutamente en el pasado. No me deja avanzar. Pero el arrepentimiento me ayuda a construir un futuro. Y me ayuda a caminar en un presente. Amén. El arrepentimiento se da cuando yo hago un alto en el camino. Y cuando tengo un convencimiento mental. Y yo digo, yo no puedo seguir en lo mismo. Tengo que cambiar. Pero esto, más que un pensamiento, esto va más allá inclusive de un deseo. Esto es un accionar. Es que hay momentos en la vida, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que uno dice que yo no me puedo seguir equivocando. Amén. Ya no tengo la edad para seguirme equivocando. Entonces nosotros mismos nos determinamos y nos decimos, hasta aquí, basta. Ya no puedo seguir en lo mismo. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Necesito un cambio. Pero para eso me tengo que determinar. Diga conmigo, determinación. La determinación bíblica es la voluntad, la perseverancia, la firme resolución, el convencimiento de que tengo que cumplir la voluntad de Dios para que su propósito se cumpla en mi vida. Amén. Dice que se caracteriza por una fe inquebrantable, que no se rinde. Es que cuando yo me determino a avanzar, cuando yo me determino a seguir adelante, cuando digo, sí me caí, pero me levanto, sí me equivoqué, pero sigo adelante. Yo tengo esa fe inquebrantable, que estos pasos de obediencia van a hacer que Dios obre extraordinariamente en mi vida. Yo sigo avanzando. Yo sigo avanzando. Se levanta un obstáculo, pero yo sigo avanzando. Se levanta la crítica, pero yo sigo avanzando. Se levanta el dedo acusador, pero yo sigo avanzando. Tal vez se cierran puertas, pero yo sigo avanzando. Porque yo tengo una meta.
Y yo quiero llegar hasta donde Cristo quiere que yo llegue. Entonces la determinación me hace a mí llegar a que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Amén. Mire, no se convierte en una víctima y en un esclavo de su pasado. ¿Quién dice amén por eso? Si vamos a la palabra del Señor, tenemos muchos ejemplos de malas decisiones. Decisiones que cambiaron la vida de hombres de Dios y de mujeres de Dios también. Pero vamos a ver también cómo Dios, a pesar de esas malas decisiones, actuó a favor de esas vidas. Yo no sé cómo usted vino hoy aquí. A lo mejor usted vino pasando esta situación. A lo mejor usted ha hecho una introspección porque tenemos que ver para adentro. ¿Sabe qué es el problema? Que empezamos a ver para afuera. El problema es que usted se sienta en una silla y viene a la iglesia y mira aquella, mira aquel, y mira aquel, y mira aquel. Pero usted no se ve a usted mismo. El problema es que es muy fácil criticar. Pero qué feo que lo critiquen a uno. Cuando usted tenga la capacidad de criticarse a usted mismo, usted va a dejar de estar criticando a los demás. Hay tanto que trabajar en nosotros mismos como para estar viendo los errores, el pecado y las equivocaciones de los otros. Y por estar viendo a los otros, se deja de trabajar en uno mismo. Se bloquea la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, convenciéndonos de juicio, justicia y pecado. Así que veamos más para adentro y dejemos de estar criticando. Amén. Y uno de los primeros personajes del que quiero hablar es acerca de Moisés. Porque si alguien se equivocó fue Moisés, créame. Todos los hombres de Dios se equivocaron, todos. David, Elías, todos se equivocaron. Pero en todos vemos la misericordia de Dios también. Amén. Tus malas decisiones no pueden definir el final de tu historia. El final de tu historia lo tiene que definir Cristo. Y bueno, conocemos la historia de Moisés. Moisés nace bajo una sentencia de muerte. Había un edicto real que decía que todo niño hebreo iba a morir. Pero había una madre. Estaba Jocabed. Había una madre que dijo: yo me niego a que mi hijo muera por un decreto. El decreto que hay sobre la vida de mi hijo es vida. Amén, es vida. El mundo puede decir, te pueden etiquetar, pero se tiene que levantar una que crea. Amén, que diga: es más fuerte la promesa que he recibido que lo que ha salido de la boca del hombre. Y Jocabed dijo: no, mi hijo es vida. Y toma una buena decisión, una sabia decisión, una decisión que salvó la vida de Moisés. Pero no solamente esa decisión estaba salvando la vida de su hijo, esa decisión estaba salvando la vida de aquel que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y leyendo eso, el Espíritu Santo me decía: aún en medio de situaciones difíciles, cuando están enfocados en mí, pueden tomar buenas decisiones. Es que muchas veces culpamos las circunstancias. Es que me pasó esto, por eso decidí esto. No importa la situación que pueda usted estar viviendo. Si su enfoque es Dios, aunque sea una situación adversa, usted puede tomar buenas decisiones. Amén. Y bueno, esa decisión le salva la vida. Porque recordemos, mire, ¿cómo hizo Jocabed para calmar a un niño y que no llorara? Ustedes tienen ese control sobre Eduardito. Eduardito, no llore. No lloro. No se puede. ¿Cómo hizo Jocabed? Yo no sé cómo hizo. Pero
Pero es que cuando Dios está dentro de su plan se lleva a cabo. Yo no sé si el Señor mandaba ángeles con un chilindrín que decía tucru, tucru, tucru. Pero esta madre pudo mantener en secreto a este niño. Cuando le era imposible, ya ideó un plan, tomó otra sabia decisión y lo puso en una barca. ¿Sabe usted que la palabra canasto o como se le menciona en la palabra, aquí es la palabra tegba? Y la palabra tegba es la misma que se usa en el canasto de Moisés, es la misma para describir el arca de Noé. Toda una historia, ya yo lo prediqué aquí, búsquenlo en las redes. Y manda a Moisés en ese canasto, pero ahí estaba Miriam o Marián, su hermana, cuidando al niño. Y sabemos que ese día, porque ese era el día, por eso es que uno tiene que buscar el tiempo de Dios. Por eso es que uno tiene que pedirle al Señor la sabiduría de los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos. Porque no era otro día, era ese día. Y allí estaba la hermana de Faraón. Y conocemos la historia. La hermana del Faraón lo toma como hijo, pero necesitaba una nodriza, que era una nodriza, una mujer que le diera pecho. Y ahí está Dios nuevamente. Y sale Miriam de entre los juncos y le dice: yo conozco una mujer. ¿Quién era esa mujer? La mamá de Moisés. Y resulta que ella entrega a su hijo y Dios se lo devuelve. Es que así Dios es de extraordinario. Amén. Pero aún con la buena decisión que toma su madre, Jochebed, esto no impide que Moisés se equivocara y que tomara una pésima decisión. Mire, Moisés no tenía idea de lo que Dios había hecho por él. Moisés no tenía idea de lo que su madre había hecho por él. Y cuando uno no tiene idea de lo que Dios hace por uno, cuando uno todavía no tiene idea, no se percata de todo lo que pasó en la cruz del Calvario, para que usted estuviera aquí hoy en este lugar, no vamos a ver la necesidad de corresponder a tanto amor, a tanta gracia, a tanta bondad, a tanta misericordia. Cuando nosotros no tenemos claro todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no vemos la necesidad de un cambio. Pero gloria al Señor que aquí todo se le ha sido revelado. Amén. Entonces vemos a Moisés tomando malas decisiones. Pero si vemos también en alguien ese proceso de metanoia, este proceso de transformación, de cambio en la mente, fue en la vida de este hombre. Por mucho tiempo Moisés se creyó egipcio. Moisés pensaba como un egipcio. Moisés actuaba como un egipcio. Moisés vivía como un egipcio. Vamos a Hechos 7:22. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y yo les he contado aquí que esta palabra sabiduría significa ciencias ocultas. Quiere decir que Moisés fue instruido en la brujería y en la hechicería que abundaba en Egipcio. Imagínese usted cómo estaba la mente de Moisés, absolutamente llena del pensamiento egipcio. No le había sido revelada su propósito y su identidad. Y no se sabe en qué momento Moisés se dio cuenta que él no era un egipcio, sino que era un hebreo. Yo creo que fue en el kinder. Que un chiquito le dijo: dice mi mamá que usted no es hijo de la hija de Faraón. No se sabe en qué momento él supo la verdad. Pero mire lo que hace cuando él sabe su verdadera identidad. Vámonos a Éxodo 2, versículos 11 y 12. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y aquí Moisés sabía quién era.
Entonces miró a todas partes. Y no, que Moisés hizo así. Nadie tiene cámara, no me están filmando. Nadie tiene celular. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando él se da cuenta, intenta socorrer a uno de sus hermanos y mata al egipcio. Una mala decisión, porque en ningún momento vemos aquí que Dios le mandó a hacer eso. En ningún momento vemos aquí que él recibiera la orden de hacer eso. Moisés iba a ser el libertador, pero no de esa manera, ni en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado para asumir todavía el propósito de Dios. Y tiene que huir, y se tiene que ir. ¿Habrá sido este el plan de Dios? Yo no creo. Yo no creo. Pero Dios usó esto para transformar a Moisés. Amén. Entonces Moisés tiene que huir producto de esa mala decisión. Porque si no lo iban a matar a él. Y gracias a esto, vuelvo a repetir, gracias a esta mala decisión, el Señor mete a Moisés en un proceso donde su mente y su corazón iban a ser transformados. Y huye al desierto. Y en el desierto se topa con Jetro, su suegro, que luego lo acompañaría al peregrinaje por el desierto. Y lo primero que hace Jetro es que le enseña y lo pone como pastor de ovejas. Y aquí viene el primer gran choque cultural. El primer gran choque en la mente de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque para los egipcios las ovejas era un animal inmundo, un animal desagradable. El egipcio no tocaba una oveja. La oveja para los egipcios era el equivalente de los cerdos a los hebreos. Y Moisés aprende a ser pastor de ovejas. El primer choque en su mente, el primer cambio, la primera transformación. Era necesario que él fuese primero pastor de ovejas, que aprendiera a guiar y a cuidar ovejas. ¿Por qué? Este era un aprendizaje. Porque años después él tendría que ser pastor, cuidar y guiar a todo el pueblo de Israel. Amén. No menosprecie lo que se le pone a hacer a usted en la casa de Dios. Por más insignificante que a usted le parezca. Porque esta puede ser la preparación para algo grande. Yo siempre he contado que cuando el pastor en aquel momento, que fue mi pastor, Manuelito Salazar, me llama y me dice: Carmen, ya es hora de que sirvas. Y yo, sí, ya es hora. Alabanza, ministerio de sacar chamucos. Sí. Me dice: vamos a orar y que Dios te dice, que Dios me dice, y nos reunimos. A los 15 días me llama: ya sé a dónde vas a servir. Y yo, ¿dónde? ¿Escuela dominical? No, créanme que eso nunca fue una posibilidad para mí. Nunca. Pero dije que sí. Y me acuerdo que la primera lección tuve que hacer los pollitos que se hacían con lana, ¿se acuerdan? 2 bolitas y el piquito y los ojitos. No menosprecie lo que se le pone a hacer en la casa de Dios. Amén. Porque ese puede ser el aprendizaje para un gran ministerio. Y ahí empezó la metanoia de este gran hombre de Dios. Pero todavía la mente humana no podía entender. Moisés no podía entender todo lo que Dios estaba haciendo. Y el proceso de Moisés duró 80 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. ¿Cuántos años va a durar mi propósito? Yo espero que en 80 años. ¿Cuánto va a durar mi proceso?
¿Cuánto va a durar este cambio, esta transformación? Le tengo la respuesta. Lo que dure tu mente para cambiar y para aprender. Si tu corazón es enseñable, créame que el proceso no va a ser mucho, pero si usted tiene ese corazón de piedra, ese corazón terco, si usted un día está en el cielo, el otro día está en el infierno, si usted un día está arriba, el otro día está abajo, si usted un día está brincando de gozo y el otro día está en la depresión más profunda, cuidado y no le gana a Moisés. 40 años en el desierto. Hasta que llega un momento en que ya Dios vio lo que él quería ver en Moisés. Y tiene Moisés aquel encuentro con la zarza ardiendo. Porque cuando tuvo ese encuentro ya Moisés no era el mismo hombre que había salido huyendo de Egipto. Ahí ya el líder estaba formado. Ahí ya Dios había tratado con toda su mente. Ahí todo el esquema mental de Egipto había caído. Y había un hombre que conocía a Dios. ¿Pero qué lo llevó a ese proceso? Una mala decisión. Yo no le estoy dando permiso a usted ni diciéndole que son buenas las malas decisiones. Le estoy diciendo que cuando hay un verdadero arrepentimiento y usted se somete a la voluntad de Dios, hasta la maldición Dios tiene el poder de transformarla en una bendición. Amén. ¿Qué lo llevó a Moisés a sufrir toda esa metanoia? El asesinato que cometió en Egipto. Y Dios utiliza esto para cumplir el propósito de Él en la vida de Moisés. Es que muchas veces lo que nos parece a nosotras como destrucción es Dios construyendo. Amén. Muchas veces lo que nos parece como un retraso es simplemente tomar el tiempo necesario para cambiar de dirección. ¿Verdad que sí? Nunca hay retraso en Cristo. Y le vuelvo a repetir, hay situaciones y hay momentos en la vida en que ya no nos podemos seguir equivocando. Pero siempre está la oportunidad de un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me va a llevar a conocer la mente de Dios. Y ahí es cuando viene el legítimo cambio. Vamos con Abraham. Miren, nada en la vida de Abraham tenía lógica. Nada. Nada se podía razonar ante los ojos humanos. Y el Señor le pide a Abraham que salga de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Ustedes ya llevaron el discipulado y saben lo que esto significaba. Que salga nada más con Sara y con los bienes que tenía, me imagino yo. Pero como eso no tenía lógica, porque no era lógico, no se podía que un hijo abandonara a su padre, eso no se podía, no era cultura, no era parte de la cultura. Pero Dios muchas veces va en contra de la misma cultura. Porque antes de tener una cultura terrenal, tenemos una cultura de reino. Amén, que es la que tiene que prevalecer. Entonces, como no tenía lógica, se llevó a su padre Taré y se llevó a su sobrino Lot. Yo no sé si usted sabe lo que significan esos nombres. Ya con solo el significado usted sabrá. Taré significa retraso y Lot significa velo. Es que hay personas que son un retraso para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Hay personas que son un velo, que nos impiden ver lo que Dios está haciendo, nos impiden oír lo que Dios está diciendo. No nos dejan llegar a la meta. No ande con esas personas. Que esas personas no formen parte de su círculo íntimo porque te van a retrasar. Porque si usted ve la historia, hasta que muere Taré y Lot se va, Abraham entra en su promesa.
Hay cosas que Dios no te va a dar ni va a cumplir hasta que usted no saque de su vida lo que usted tiene que sacar de su vida. Amén. Y Dios le da la promesa de un hijo a dos ancianos. Dos ancianos. Sarita tenía como 80 años. ¿Quién tiene 80 aquí? Usted sabe, doña Norita, ¿usted embarazada? Yo con un hermanito. Padre la gloria. ¿Ah? ¿Era lógico? Tampoco era lógico. Y como no era lógico, Sarita toma una mala decisión. Se le viene una ideota, pero una ideota, bien ideota. Y le dice, como no es lógico que yo tenga un hijo, te voy a prestar a mi sierva Agar. Mala decisión. Decisión cuyas consecuencias asumimos el día de hoy. Porque si usted es nuevito en esto y no conoce mucho de historia, de Ismael, el hijo de Agar, descienden los árabes. Y de Isaac, el hijo de Sara, el hijo de la promesa, desciende el pueblo de Israel. Y estos pueblos todavía pelean, porque Ismael siempre va a querer matar a Isaac. Hay malas decisiones que van a tener consecuencia hasta en tus generaciones. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Pero ¿sabe qué? Todo esto estaba formando a Abraham. A través de sus errores, a través de sus malas decisiones. Y cuando Abraham se da cuenta que Dios está por encima de toda lógica. Cuando Abraham se da cuenta que a Dios se le cree por todo. Cuando Abraham sabe que la palabra de Dios está por encima de la palabra del hombre. Cuando Abraham se da cuenta que si Dios lo dijo, Dios lo hace. Puede pasar un mes, 3 meses, 4 años, pero si Dios lo dijo, Dios lo hace. Amén. Ahí Abraham es formado. Y cuando Dios le pide que le den sacrificio a su hijo único, lo hace. Porque cuando conocemos el corazón de Dios, como Abraham conoció el corazón de su Dios, lo que Él nos pida, se lo vamos a dar. Amén. No se lo vamos a negar. Y Abraham es conocido como el padre de ¿qué? De la fe. El padre de la fe. ¿Y qué me dice de Sansón? Sansón, Jesús y Juan el Bautista fueron anunciados por un ángel. Solo ellos. Muy probablemente el mismo ángel que anunció a Jesús y a Juan el Bautista fue el ángel que anunció a Sansón. Vea usted qué privilegio. Pero ¿por qué recordamos a Sansón? Porque le cortaron el pelo, por la Dalila, porque perdió las fuerzas y porque murió. El problema de Sansón fue que caminó siempre en su habilidad y no en su propósito. Amén. A Dios no le importa su habilidad. Usted puede ser que cante muy bonito, pero Dios no quiere que usted cante, Dios quiere que usted predique. ¿Me explico? Y Sansón caminó en su habilidad siempre y nunca en su propósito. La historia de Sansón es un cúmulo de malas decisiones, una tras otra, tras otra, tras otra. Sansón siempre buscó complacer y vivió para eso, para complacer sus deseos. Era un mujeriego. Tenía una debilidad extrema por las mujeres. Las mujeres hacían lo que les daba la gana con Sansón. ¿Dónde están los varones? Levanten la mano. Tengan cuidado. Desobedeció a sus padres. Desobedeció a Dios. Una relación que no
tenga la aprobación de Dios, una relación que no tenga la aprobación de los padres, una relación que te incite al pecado, una relación que no te haga caminar en santidad, no es una relación que viene de parte de Dios. Y Sansón nunca guardó su santidad. Sansón nunca obedeció. Y Sansón pensó, creyó y se imaginó que podía pecar y desobedecer sin asumir consecuencias. Se le olvidó que la gracia no cancela la responsabilidad. Es que nos amparamos en la gracia. Ahí voy donde el Señor y me perdona. Sí, pero vas a tener que asumir las consecuencias. La gracia no es permiso ni carta abierta para pecar. El que peca y reza, empata. Tenga cuidado, porque con la gracia no se juega. Para nosotros fue gratis, pero para Jesús no. Amén. Veamos la tragedia de Sansón. Jueces 16:20. Y está Sansón y le dijo a la Dalila, ¿cuántas trenzas tenía Sansón? ¿Cuántas? 7. Escuela dominical con Tiata. 7 trenzas. Todo un simbolismo. Y le cuenta porque la Dalila era, y papi, ¿por qué? Y papi. Ay, sí, ese es el pelo, la fuerza es el pelo. Y pum, le cortaron. Y la Dalila lo despierta y le dijo, Sansón. Varones, Dalila no es la mujer del proceso. Y la mujer del proceso no se deja. La que ha estado contigo en las buenas y en las malas, esa mujer no se deja. Amén. Amén. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Va a ser igual, no va a pasar nada. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer es que Dios se haya apartado y no se haya dado cuenta. Y eso es lo trágico de la historia de Sansón. Un hombre con un propósito, una asignación espectacular. Y por tanta desobediencia, por tantas malas decisiones, una mala decisión, otra mala decisión. El pequeño sol, porque eso significa Sansón, el pequeño sol murió ciego, esclavo y víctima. Pero hay una parte de la historia de Sansón a la cual no le damos la importancia que se merece. Y es lo más importante de toda la historia de Sansón. Y es que vemos cómo al final de su vida, en el ocaso de su vida, su historia no termina en juicio, su historia termina en misericordia y gracia. Porque si usted lee los últimos instantes de Sansón, Sansón se arrepiente, le pide perdón a Dios y aún en esa condición, despojado de todo orgullo, Dios utiliza su muerte para herir al enemigo. Amén. Así que, ¿qué nos enseña la historia de Sansón? No espere perderlo todo para arrepentirse. Dios en su misericordia derrama gracia y favor, bondad hasta el último momento. ¿Pero a costa de qué? Ya perdiste tu familia, perdiste tu casa, perdiste tu matrimonio, perdiste tus hijos, perdiste el trabajo. Que no te pase lo de Sansón. Sin embargo, vuelvo a repetir, a lo último de su vida vemos la gracia y el favor de Dios derramado sobre él. Y termino con este ejemplo para que no nos pase. Vamos a Hebreos 12, versículos 16 y 17, y voy a hablar acerca de Esaú. Y dice así la palabra: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad, vea, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y de todos los ejemplos, este nos tiene que hablar. Nunca desprecie lo eterno por un placer momentáneo. Y recuerda la historia, Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos. Y se crían ellos. Pero Esaú siempre despreció el lugar de privilegio que él tenía. Esaú era el primogénito. Y en aquel tiempo, el primogénito era especial, tenía un lugar especial. Heredaba una doble porción de todos los bienes de su padre. Pero un día que Jacob estaba cocinando, por cierto, a mí me quedan bien ricas las lentejas. Yo entendí a Jacob, porque las hago con platanito y chilito panameño y salsita de tomate y le pongo costillita ahumada con arrocito blanco. Ok, ayuno ahora, a partir de ahora. Y tenía hambre Esaú. Y como él siempre despreció el lugar de privilegio que tenía, le vendió a su hermano su primogenitura. ¿Sabe? Yo no entendía muy bien esto. Pues sí, pero cuando yo me doy cuenta de lo que esto significa, ¿sabe? Si Esaú no hubiese vendido su primogenitura, nosotros diríamos el día de hoy: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. ¿Sabe qué vendió Esaú? El derecho que tenía él de que de su línea, naciera el Mesías. Vea usted, eso lo vendió. Cuando usted no tiene conciencia del propósito que usted carga, usted lo puede llegar a vender por un plato de lentejas. Usted está aquí y usted puede ser el próximo pastor de Portadores de su Gloria cuando nosotros nos vayamos, porque no somos eternos, tenemos que dejar a alguien. Ay, nadie dijo amén, nadie quiere ser pastor. ¿Ah? Bueno, voy a estar vigilando aquí. No los voy a dejar en paz. Usted puede ser el próximo Marcos Brunet, la próxima Ivonne Muñoz, la que viene, que es una salmista extraordinaria. Usted puede ser el próximo Billy Graham. Mejor digo Billy Graham y no ninguno de los que hay ahora, porque Padre la gloria, ¿verdad? Usted puede ser la persona que Dios use para que millones lleguen a sus pies. Amén. El problema es que no nos vemos como Dios nos ve. Entonces vendemos muy fácil el propósito que Dios ha depositado. Usted contiene la gloria de Dios. Mire, es que ni siquiera es la unción, es la gloria de Dios. Usted la contiene, usted la lleva, usted la puede manifestar. Amén, la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios lo que está muerto resucita. En la gloria de Dios lo que ha estado seco reverdece. En la gloria de Dios lo que ha estado estancado empieza a correr. Amén. En la gloria de Dios es Dios haciendo. Pero que no nos pase
lo de Esaú. Despreció el lugar espiritual de privilegio en la familia de Abraham. No le interesó. ¿Sabe por qué? Porque su mente estaba enfocada en otra cosa. Porque no se veía él como el heredero espiritual. No se veía él que dijeran el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted? No, pues yo me veo aquí sentada, aquí, sentadita, aquí sin molestar. No. Le vuelvo a repetir, nosotros nos tenemos que ver como Dios nos ve. Y trabajar también para que ese propósito se cumpla. Cuando su mente no se alinea a la mente de Dios, usted no va a poder verse como Dios le ve. Entonces usted va a funcionar nada más para satisfacer sus necesidades, pero no para cumplir con el propósito. Y dice aquí los versículos que leímos, dice que la procuró con lágrimas, sí, con lágrimas, pero no con fe. Porque las lágrimas no provocan, es la fe la que provoca. Una vez eso me dijo el Espíritu Santo. Me dice, ¿por qué llora tanto? Dígame por qué llora tanto. Ay, Espíritu Santo, usted no sabe lo que me pasa. Es que tu fe a mí tus lágrimas no me conmueven. A mí me conmueve tu fe. Tenemos que dejar de llorar tanto para tener más fe. Amén. Y metanoia es cambio, es transformación. Y en la metanoia no operan las emociones, porque ninguna emoción logra un cambio. Ninguna emoción te va a pasar al otro lado. La emoción no te va a sacar del desierto. La emoción no te va a mantener firme en medio de la tormenta. Amén. Y en realidad lo que a Saúl le dolió fue perder los privilegios económicos. Le dolió perder la doble herencia, nada más. A Esaú no le alcanzó la emoción para el arrepentimiento. Porque le vuelvo a repetir, el arrepentimiento no es emoción, es determinación. Y hay gente que dicen que están arrepentidas, pero lo único que buscan es no afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Y Dios no actúa ahí, porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Por eso alguien que está verdaderamente arrepentido afronta. Alguien que está verdaderamente arrepentido da la cara. Alguien que está verdaderamente arrepentido no esconde el pecado. Dice, sí, yo hice esto y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Amén. Y una persona que esté dispuesta a asumir las consecuencias está dispuesta también a que Dios forme su corazón. ¿Amén o no amén? Le puse estos ejemplos. ¿Cuál ejemplo va a seguir? ¿Cuál ejemplo va a seguir? Aquí hay personas que ya han perdido mucho, producto de sus malas decisiones, porque no hay un cambio de mentalidad. Porque no hay determinación, porque viven en emociones. Un día están, vuelvo a repetir, con el gozo supremo y a los 2 días en la depresión más tremenda. Un día tocan el cielo, el otro día se van para el infierno. ¿Qué quiere usted que Dios diga de usted? Yo quiero que el Dios mío sea el Dios de mis generaciones. Que Dios diga, el Dios de Carmen, el Dios de Gabriela, el Dios de Catalina. Amén. Uso a mi hija y a mi nieta, pero está David, está Isabela, está Daniel, está Esteban. Amén. Yo quiero que Dios me use y yo quiero cumplir su propósito en mí. Y créame que me he equivocado. He tomado malas decisiones, pero he visto a Dios obrar en medio de ella.
porque siempre he estado dispuesta a asumir las consecuencias. Póngase de pie. No espere perderlo todo como Saúl. Esperar hasta el último momento para un verdadero arrepentimiento. Perdón, como Sansón. Pues le valió, sí le valió, pero nunca cumplió su propósito porque nunca caminó en él. Pero por favor, que no le pase lo de Saúl, que nunca se arrepintió, porque lo que tuvo fue un remordimiento, no arrepentimiento. Cierre sus ojos. Yo te quiero invitar a que hagas una introspección. ¿Tus malas decisiones te han llevado a perder algo? Familia, amigos, trabajo, ministerio. Es hora de identificar qué es lo que te lleva a ese ciclo de malas decisiones. Y que te determines, porque recuerde que la determinación me lleva a romper con ese ciclo. Es que alguien aquí tiene que decir: basta, me determino, basta, necesito romper con estos ciclos, basta. Necesito meter a Dios en mi mente para no seguirme equivocando y no seguir asumiendo pérdidas. ¿Sabe? El arrepentimiento nos lleva hasta la presencia de Dios. Y yo creo que hay gente aquí que necesita tomar decisiones. Porque hay gente aquí que ya no puede darse el lujo de seguirse equivocando. El altar está abierto, por si usted gusta pasar adelante y hacer un pacto con Dios. Porque esto se trata de Dios y de usted. Aquí nadie puede mediar, es solamente Dios y usted. Y sí, tomamos malas decisiones, pero si corremos a Él con un corazón arrepentido, hasta lo malo ayuda para bien. Hasta esas malas decisiones nos pueden acercar a Él. Y si eso es así, usted no ha tenido pérdidas, usted ha tenido lecciones, usted ha tenido un aprendizaje. Pero es hora de que nuestros pensamientos se saturen de la mente de Cristo. Es hora de tener la mente de Cristo, porque empezamos a tomar decisiones y a pecar primero en la mente. Es hora de hacer lo correcto. Es hora de hacer lo correcto. Pero también es hora de no vivir en el pasado, de aprender, de no cometer los mismos errores, pero de seguir adelante. Y yo creo que aquí todos nos hemos equivocado. Toda la iglesia se ha equivocado, porque es parte de nuestra condición humana. Pero tenemos un Dios grande que está dispuesto a convertir la maldición en bendición. Porque usted y yo sabemos que a los que aman a Dios, todas, hasta las malas decisiones, nos ayudan a bien. Amén. Yo creo que hay más gente que tiene que pasar. No permita que el orgullo le mantenga en una silla. Ay, que qué vergüenza. No, pero mire si el altar está lleno. Pero mientras no demos pasos de humildad, de reconocimiento, vamos a seguir en ese círculo de malas decisiones. Hable con Dios mientras nosotros ministramos.